Muchas gracias, señor presidente. Cada vez que hablo yo, presidente, le toca a usted presidir la sesión. Justo que yo iba a hacer referencia a usted como legislador, ahora no voy a poder. Para mí es un orgullo presidir mientras usted habla, Teodoro Cosar. Gracias, gracias. Señor presidente, desde mi bloque, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, desde el radicalismo, obviamente que acompañamos este proyecto que ha presentado el bloque de Córdoba Cambia, el bloque de Juntos por el Cambio, al que hacía referencia recién y de manera muy detallada, muy bien, la legisladora Caffarati. Lo acompañamos porque estamos atentos, porque somos conscientes de los innumerables reclamos del personal de la salud, tanto en el sector público como en el sector privado, en el sector público como en el sector privado, que permanentemente, de manera continua, nos hacen llegar su genuina preocupación por las condiciones en las que deben desempeñar su tarea en el marco de la pandemia del coronavirus desde el mes de marzo a la fecha. Hace 10 días, presidente, aproximadamente, más puntualmente el lunes 17, fuimos testigos de una enorme movilización. Y no me estoy refiriendo a la movilización del lunes 17 a partir de las 16 horas que se llevó a cabo en la República Argentina, en todas las provincias, prácticamente en todas las ciudades, y de la que en principio, tengo que decir, da la sensación que el gobernador Schiaretti ha tomado nota, toda vez que ha mandado a sus diputados a pronunciarse categóricamente en contra de la reforma judicial. No me refiero a esa movilización del lunes 17 de la tarde. Me refiero, en este caso, presidente, a la enorme movilización que se dio en horas del mediodía, movilización del personal de la salud. Se movilizaron una vez más los médicos, los enfermeros, el personal de la salud tuvieron que subirse a sus vehículos para movilizarse por las calles de la ciudad de Córdoba. Esa movilización, presidente, que terminó con cientos de guardapolvos colgando en las rejas del Ministerio de Salud de la provincia. Médicos y enfermeras, entre muchos, que decidieron, presidente, literalmente colgar sus guardapolvos para protestar por el deterioro y de sus condiciones de trabajo. Lo que estaban reclamando, lo que están reclamando, tiene que ver con la precariedad en la bioseguridad laboral, presidente, en el marco de esta pandemia. Reclaman por la ausencia de protocolos claros y su virtual incumplimiento por parte de las autoridades de los nosocomios estatales. Los que no pueden garantizar el equipamiento de protección necesario, los que no pueden garantizar, los que hacen una rotación del personal de la salud inadecuado, los que no están pudiendo garantizar, es grave, presidente, lo que le digo, y usted lo sabe por su condición de médico, no pueden garantizar los hisopados correspondientes en el sector de la salud. Los que no cuentan con una infraestructura hospitalaria adecuada. Y esto, no es que nosotros lo decimos acá porque lo vemos por la televisión o porque nos lo cuentan. Lo hemos visto personalmente. No hemos llegado a los distintos centros de salud. Recién se decía, pasa que no quiero hacer alusión, presidente, usted hacía referencia a que en un gobierno radical el doctor Mestre cerraba hospitales. Ustedes han abandonado los hospitales, presidente. No los cerraron, los abandonaron, los transformaron en cáscara, presidente. Están literalmente vacíos. Basta con llegarse al Hospital Córdoba para entender de lo que estoy hablando. Le decía, presidente, que con los hisopados correspondientes insuficientes, con una infraestructura insuficiente, se le suma un reclamo muy puntual de los médicos particulares y es el enorme atraso, y le pido a través suyo que interceda, el enorme atraso de los pagos del APROS y la miserable suma que el APROS paga por cada práctica médica. Súmele a esto, como recién bien lo decía la legisladora Caffarati, hace 6 días tuvimos que lamentar el fallecimiento del doctor Daniel Basualdo, un médico joven, un médico que tenía una especialidad, que se había especializado y que sin embargo estaba trabajando en la trinchera, llevando adelante tareas que no tenían absolutamente nada que ver para lo cual él había estudiado y se había especializado. Y lo hizo con tanto empeño que finalmente se transformó en el primer integrante del equipo de salud de la provincia de Córdoba que muere por COVID-19. Fíjese qué ironía, presidente.
uno de los que salvaban vidas, uno de los que le pedimos que nos ayuden a salvar vidas, nosotros no lo pudimos salvar y falleció hace apenas 6 días. En el peor momento de la crisis, presidente, porque estamos hoy en el peor. Nada indica que mañana no vayamos a estar peor que hoy, pero hoy estamos en el peor momento de la crisis. Le estamos dando la espalda a quienes ponen el cuerpo, presidente, a quienes ponen el cuerpo día a día para que superemos la pandemia. Y no conforme con ello, yo esto se lo trasladé a usted, con quien tengo la suerte de poder tener un diálogo, ese diálogo que tanto voy a reclamar y que tanto hace falta. No conforme con haberle dado la espalda. Muchos de estos médicos han tenido que sufrir destrato, aprietes, y cada una de las palabras que le estoy diciendo la he pensado muy bien antes de decirla, presidente, porque no me quiero exceder. Pero es cierto, los destratan a los médicos, los aprietan a los médicos, los amenazan a los médicos, los persiguen a los médicos y al personal de la salud, por plantear de manera legítima sus críticas, por expresarse. Y cuando le digo apriete, me refiero, señor presidente, estoy hablando de funcionarios, puntualmente, de funcionarios de segunda línea del Ministerio de Salud, que militan en su agrupación y que teléfono en mano se han dedicado a hacer llegar mensajes que claramente son interpretados como amenazas. Los llaman a los médicos para apretarlos, para amenazarlos. Los llaman a los que nos están defendiendo, a los que están en la trinchera. Es de no creer lo que estamos viviendo, presidente. Por eso entendemos que es sumamente importante que el ministro Cardoso tome nota. Es importante que el ministro oxigene su equipo de trabajo con caras nuevas, con caras y prácticas más democráticas. Necesitamos que los funcionarios del Ministerio de Salud estén acorde al momento que vivimos. También, señor presidente, acompañamos el pedido de informe que elaboró el bloque de Córdoba Cambia, donde se le solicita al COE información actual de los datos de enfermos, fallecidos y brotes en curso en la provincia, como también de los insumos, las estrategias intrahospitalarias. Le queremos recordar al Ejecutivo Provincial, y usted puede dar fe de esto, que hemos acompañado muchas de sus iniciativas vinculadas con la creación de herramientas institucionales. Sin ir más lejos, levantamos las 2 manos para la constitución del Fondo COVID, ese fondo que hoy tiene 5.000 millones de pesos. Pero también le queremos decir que este acompañamiento que hemos hecho y que cada vez que nos han solicitado hemos estado, exige también la tarea oficial de rendir cuentas y de ofrecer información pública actual, pertinente y sobre todo, es la crítica que más hemos escuchado y van a escuchar por estos días. La información tiene que ser veraz. De nada sirve contestar pedidos de informe con respuestas evasivas, a medias. Lo que necesitamos es información actualizada, pertinente y veraz. Le solicitamos al Ministerio de Salud de la provincia y al COE que se hagan eco de las angustias, presidente, que se hagan eco de las angustias, de los miedos, de los padecimientos que viven nuestros médicos y que vive nuestro personal de la salud. No solamente pensando en alguna recomposición salarial por la tarea crítica que están llevando adelante, que creo que se la merecen, creo que todos los que estamos acá estamos convencidos que se la merecen. Pero también se merecen ser escuchados, también se merecen que los escuchen y que den respuestas a sus reclamos. Solo es posible gestionar una crisis, presidente, con diálogo. Hoy a la mañana, antes de venir, estuve en Córdoba, estuve dialogando con la gremial de salud, estuve recorriendo y los estuve escuchando. Si yo lo puedo hacer, que soy un legislador de la oposición, puedo ir, escuchar, dialogar y hacerme eco. ¿Por qué no lo pueden hacer los funcionarios del Ministerio de Salud? ¿Por qué no se llegan? ¿Por qué no tienden puentes? ¿Por qué no los escuchan?
necesita que los escuchen, no que los aprieten, no que los destraten. Si nosotros podemos, ustedes pueden y ustedes deben. Me vine del Córdoba con una especie de carta abierta, una nota, una solicitada, una expresión que escribieron los residentes del hospital, que seguramente a usted le tiene que haber llegado. Los residentes, ¿no? El emblema del sistema sanitario provincial. Esa carta abierta, esa solicitada, que la firman también numerosa cantidad de profesionales y que me voy a permitir leer un párrafo, apenas un párrafo, pero que me parece que es sumamente esclarecedor. Dice textualmente, no hay ninguna animosidad. ¿Qué animosidad puede tener un residente? Solicitamos se esclarezca el diagnóstico institucional, se enuncien formalmente y de manera clara directivas y acciones a adoptar, se provea del equipo de protección personal en consecuencia, se garanticen los cuidados al personal de salud y usuarios, usuarias, especialmente quienes constituyan casos sospechosos o confirmados, se establezcan protocolos. Piden protocolos en la provincia que ha hecho de los protocolos verdaderos tratados internacionales. Piden que se establezcan protocolos de hisopado intrahospitalarios, así como testeos, aislamientos de residentes y del resto del personal de salud cuando la situación epidemiológica lo requiera. Y se organicen los servicios de manera tal de evitar la propagación del virus. Asimismo, requerimos que se mejoren los canales de comunicación hacia todo el personal, de manera de poder actuar de forma más sinérgica y organizada. Se planifique y divulgue un protocolo claro. Vuelven a pedir en un párrafo 2 veces, vuelven a pedir un protocolo claro de acción ante casos positivos de COVID dentro de la institución y se desresponsabilice al equipo de salud por la situación actual del Hospital Córdoba. Lo que están diciendo los residentes, lo que están solicitando, es de una absoluta racionalidad, señor presidente. Y en ese hospital es necesario encontrar nuevas voces que establezcan puentes y no muros entre los funcionarios y el personal sanitario. Estoy seguro, porque lo conozco, porque hablamos, porque dialogamos, porque nos informamos, que la situación esta puntual del Hospital Córdoba, en mayor o en menor medida, es la que se está sucediendo en la mayor parte de las instituciones de la salud de la provincia de Córdoba. Señor presidente, cuidemos a los que nos cuidan. Le pido a través suyo, cuidemos a los que nos cuidan. Es lo mínimamente honorable y legítimo que debemos hacer. No queremos más aprietes, no queremos más amenazas para el personal de salud. No queremos que tengan que salir a la calle a protestar porque los aprietan, los amenazan o porque los imputan. Aquellos los que llamamos héroes y después los terminamos destratando, abandonando en el medio de la lucha. Ahora, por las circunstancias actuales, estamos todos llamando héroes, y vaya si lo son, a los bomberos. ¿Qué vamos a hacer cuando se apague el fuego? ¿También los van a abandonar a ellos? Yo espero que no. Sabemos de los esfuerzos que se llevan a cabo. Apoyamos la mayoría de las iniciativas del gobierno provincial para gestionar la crisis. Quizás sea un buen momento, presidente, para hacer un diagnóstico de lo hecho e impulsar cambios que permitan tender puentes. Puentes, como decía ese ex gobernador que ya no nos acompaña, entre los actores que hoy más que nunca nos necesitamos mutuamente. He finalizado mi participación, presidente. Muchas gracias.